Buenos días compañeros, nosotras somos el equipo 7 y en este video hablaremos sobre el motor de combustión interna y el ciclo de Otto. Antecedentes históricos. En 1854, Eugenio Barsanti y Felipe Matteucci son los considerados los primeros en presentar un motor de combustión interna. En 1859, los motores de combustión interna ya trabajaban con una bujía y gas de carbón, aunque no eran tan eficientes. Su practicidad ayudó en la construcción del primer coche en usar un motor de combustión interna. En 1876, Nikolaus August Otto construyó por primera vez un motor de 4 tiempos. Aunque su patente fue negada, se le atribuye la invención del motor de 4 tiempos. ¿Qué es un motor? Un motor es una máquina capaz de transformar algún tipo de energía a una energía mecánica y que durante el proceso genera trabajo. Tenemos tres tipos de motores: el motor químico, el motor eléctrico y el motor térmico. Este último es el de nuestro interés. Tenemos que tener en cuenta que el motor térmico transforma energía térmica de un fluido comprensible a energía mecánica. El motor térmico se divide en dos categorías, que es la combustión externa y la combustión interna. La combustión externa es el proceso de combustión donde se realiza de forma externa al fluido del trabajo, y la combustión interna es el proceso de combustión que ocurre en el propio fluido del trabajo, siendo este generalmente una mezcla de aire y combustible. La combustión interna y su clasificación. La combustión interna puede presentarse en dos casos, ya sea de manera continua o discontinua. La continua es la que ocurre de forma continua en el tiempo, y por consiguiente el fluido trabaja también y debe de pasar a través del motor de forma continua. Y la discontinua es donde ocurre de forma intermitente. Estos motores donde el fluido desarrolla un trabajo sobre una superficie, por ejemplo los pistones, o bien aumentando la energía cinética de una corriente. Bueno, para relacionar el tema de nuestro proyecto de investigación con el curso, empezaremos brevemente por describir a la termodinámica como el estudio de la energía o la relación entre el calor y el trabajo. Y también tenemos que los motores térmicos utilizan el calor para transformarlo en trabajo, y pues el calor que ya no se utiliza es expulsado después. Aquí tenemos la más grande relación entre nuestro proyecto y el curso. También quisimos incluir a las leyes de la termodinámica que intervienen en el proceso, y tenemos a la primera ley que nos habla acerca de la conservación de la energía del sistema. Esta ley establece la relación entre el calor y el trabajo y la energía interna de un sistema, por lo que si la energía se mantiene constante en el sistema, es posible transformar el trabajo en calor. Entonces la dirección impuesta en el proceso nos indica que se puede transformar todo el trabajo en calor, pero no es posible transformar todo el calor en trabajo. Para esto se involucra la segunda ley, que nos indica cuando ciertos procesos no suceden, o por lo menos hasta la fecha no se ha observado que sucedan. Esto se ve principalmente reflejado en la eficiencia del ciclo, ya que no se conoce una máquina con el 100% de eficiencia hasta la fecha. Aquí tenemos el motor de 4 tiempos, el ciclo de Otto. El motor de 4 tiempos es un tipo de motor de combustión interna que se realiza en 4 fases, el ciclo. Por esta razón, el ciclo de Otto pertenece a la clasificación de motores de combustión interna discontinua. Tenemos el primer tiempo, que es la admisión. Este se realiza en una comprensión adiabática y se inicia cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, que quiere decir que es el punto más alto, y termina cuando llega al punto muerto inferior, que es el punto más bajo, y la válvula de admisión está abierta y la de escape cerrada.
y se comprime el fluido del trabajo, y el pistón es el que tiene que realizar el trabajo de comprensión. La segunda etapa es la compresión, perdón. Se da volumen constante después de la fase de admisión. El pistón se encuentra en el punto más bajo. En este momento la válvula de admisión se cierra y el pistón empieza a ascender, comprimiendo la mezcla hasta llegar al punto más alto del cilindro. La tercera etapa es explosión o también llamada expansión. En este paso ocurre una expansión adiabática y es reversible. Dentro del sistema, como le indica el nombre, esta expansión es correspondiente al trabajo, por lo cual es realizado por el mismo fluido. Desde el punto de vista mecánico, lo que empuja el pistón hacia abajo es su alta temperatura, y al mismo tiempo, este realiza trabajo sobre él. De hecho, este proceso ocurre rápidamente. El cuarto tiempo es el de escape. En él, el pistón llega al punto más bajo, se abre la válvula de escape y el pistón empieza a ascender, empujando los gases quemados hacia el exterior, y se cierra cuando llega al punto más alto. En este tiempo que ocurre, que es del cuarto al primero, ocurre una extracción de calor producida por la válvula de escape. Además, este proceso ocurre a volumen constante. Eficiencia. La eficiencia es la relación que hay entre el total de trabajo que se realiza durante el ciclo y el calor que se le aplica al flujo de trabajo. Para entender este concepto, primero hay que conocer el enunciado de Kelvin de la segunda ley de la termodinámica, que cuando se suministra calor a un sistema no se puede convertir 100% en trabajo. Entonces, la eficiencia cuantifica qué tanto del calor que se le añade a la máquina se transforma en trabajo. En otras palabras, la eficiencia es igual al trabajo que realiza la máquina entre el calor suministrado. También hay que recordar otra fórmula, que dice que el trabajo es igual a la diferencia entre el calor suministrado menos el calor que se disipa. Conociendo esta fórmula, lo sustituiremos en la primera fórmula, y nos queda que Q1 menos Q2 entre Q1. Entonces, si distribuimos el denominador, nos daremos cuenta que hay dos términos que se pueden igualar a 1. Entonces, al final nos queda que 1 menos Q2 entre Q1, y esta misma fórmula puede ser escrita en función de las temperaturas. Conclusiones. Por último, llegamos a las siguientes conclusiones. El motor de combustión interna se ha ido reinventando y a lo largo de los años muchas personas lo han ido mejorando. Por ejemplo, en la eficiencia, actualmente a donde va dirigido el mejoramiento del motor de combustión interna es al uso de biocombustibles para reemplazar a los motores de combustión interna. Gracias a la segunda ley de la termodinámica, sabemos que no es posible una eficiencia del 100%. También conocemos la clasificación de los motores, el funcionamiento y partes que componen un motor, además de que se lleva a cabo dentro de un cilindro y que se efectúa en 4 tiempos, y que se enciende por la ignición de un combustible, y que el calor se aporta a volumen constante. La eficiencia depende únicamente de la temperatura inicial y al final del proceso de compresión, y no del calor que se produce. Estas fueron nuestras referencias que ocupamos a lo largo de la investigación. Y eso sería todo. Muchas gracias.